Bien, hoy vamos a meternos de lleno en un tema que siempre da que hablar, ¿no? El tema de la liquidez. Ese dinero en efectivo en la cartera, ¿es prudencia, casi como tener oro, o es más bien un peso muerto, algo que no rinde? Y para explorar esto, pues nos vamos a apoyar en, bueno, décadas de reflexiones de una de las casas de inversión más seguidas del mundo, Berkshire Hathaway. Vamos a usar extractos de sus cartas anuales, ¿sabes? Desde los años 70 hasta ahora. Nuestra misión, digamos, intentar destilar esa filosofía que tienen sobre el efectivo y ver qué podemos sacar en Charo. Sobre todo esa pregunta, ¿cuánto es suficiente? ¿O cuánto hace falta? Exacto. Y es importante decir que no es una fórmula mágica, ¿eh? No vale para todos igual. Lo que buscamos es entender el razonamiento, la estrategia detrás de cómo gestionan el dinero en una empresa tan enorme y compleja como Berkshire. Una empresa que se enfrenta a riesgos gigantes y a la vez a oportunidades también gigantes. Es entender el por qué más que el cuánto exacto. Perfecto. Pues, a ver, vamos a empezar por lo básico, aunque parezca obvio. ¿Por qué una empresa que se dedica a invertir a largo plazo, a comprar negocios enteros, por qué mantiene tantísimo efectivo? A veces miles de millones. Parece ir un poco contra la lógica, ¿no? Poner el dinero a trabajar y tal. Es una pregunta clave, sí. Y la respuesta, o las respuestas, porque son como dos caras de la misma moneda, se repiten mucho en sus cartas. La primera razón, fundamental, es la fortaleza financiera. Como defensa, ¿sabes? No es solo tener un colchón. Es operar siempre, y lo dicen así, con suprema solidez financiera. Lo mencionaron en 2013, por ejemplo. De hecho, en esa carta fijaron un mínimo, un suelo, 20.000 millones de dólares en efectivo. Mínimo. 20.000 millones. Sí, suena mucho, claro, pero tienes que pensar en su negocio principal, los seguros y reaseguros. Necesitan poder pagar reclamaciones enormes, gigantescas. Ya en 2004 hablaban de estar listos para cosas que otros ni se planteaban. Imagínate, pérdidas en el sector de 100.000 millones por una catástrofe brutal. Pues ellos tienen que poder firmar cheques enormes al día siguiente, sin pestañear. Que se puedan cobrar. Eso es vital para ellos, para su reputación y su negocio. Entiendo. Es como construir un castillo fuerte, ¿no? Una fortaleza. No solo para aguantar ellos, sino para ser el que está fuerte cuando los demás tiemblan. Piensa en 2008. Claro. Y en la carta del año siguiente, la de 2009, recordaban cómo pudieron meter dinero en Goldman Sachs, en General Electric, porque tenían esa liquidez, mientras otros estaban, desesperados. Esa filosofía de construido para durar que decían, aún en 2023, se basa en eso, ¿no? Totalmente. Esa es la base defensiva. Pero claro, surge la pregunta. Si no les frena, si no pierden oportunidades por ser tan conservadores. Justo. Es la objeción lógica. Y ellos admiten que, a corto plazo, puede parecer un lastre, sí. Pero argumentan que esa misma fortaleza les da la segunda razón clave para tener efectivo. La opcionalidad. El efectivo no es solo defensa, es munición. Es tener la pólvora seca, como dicen ellos, lista para usar cuando aparecen oportunidades de verdad excepcionales. La famosa imagen del bateador esperando el lanzamiento perfecto, ¿no? Que ya decían en el 97. No es invertir por invertir, solo porque tienes el dinero ahí parado. Es esperar, con paciencia. Esperar a que los precios, ya sea de acciones o de empresas enteras, caigan a niveles que ellos consideren, atractivos, con margen de seguridad. Precisamente. Y los mercados, ellos lo reconocen, ¿eh? En 2017 decían que los mercados a veces se vuelven locos. Y en esos momentos de locura, periódicamente, surgen esas oportunidades. Tener mucho efectivo disponible te permite actuar rápido, con decisión. Sin presiones, cuando otros venden porque tienen miedo o necesitan el dinero ya. Hay una frase muy buena de 2003, tener capital sin usar es doloroso, sí, pero no tan doloroso como hacer algo estúpido. O sea, la liquidez es como un seguro contra tomar malas decisiones por necesidad. Y aquí es donde creo que se pone muy interesante la cosa. Porque esa liquidez no solo sirve para comprar barato cuando hay pánico. También les coloca, y lo decían en 2008, como el comprador preferido. ¿Eso qué significa exactamente? Pasa a menudo.
Pues significa que, sobre todo para empresas familiares o negocios que no cotizan en bolsa y buscan un comprador, Berkshire es una opción muy, muy atractiva. Piensa que estas empresas muchas veces no quieren vender a un fondo de capital riesgo. Saben que probablemente van a endeudar la compañía y venderla en unos años. Buscan lo que llaman un hogar permanente, alguien estable, que respete la cultura. Y claro, llega Berkshire, pone el dinero encima de la mesa, sin líos financieros, y con esa fama de inversor a larguísimo plazo, pues tienen una ventaja enorme. Claro. Pueden negociar mejor y acceder a operaciones que otros ni huelen. Y sí, ha sido clave en muchas compras importantes a lo largo de su historia. Es una ventaja estratégica real. Vale. Entiendo las ventajas. Seguridad a prueba de bombas, capacidad de atacar en el momento justo, ser el comprador ideal. Pero, como decíamos antes, tener miles de millones ahí parados tiene que tener un coste. No puede ser todo bueno. ¿Cómo ven ellos ese lado negativo? Sin duda lo tiene. Y son muy conscientes, ¿eh? Hay una frase que lo dice todo. Creo que era de 1998. El efectivo nunca nos hace felices. Lo ven como un activo, improductivo. En términos de rentabilidad directa, claro. Un negocio genera beneficios, reinvierte, crece, una acción da dividendos o sube de valor, pero el efectivo, por sí mismo, apenas da nada, sobre todo si los tipos de interés están bajos. Es un rendimiento casi nulo o muy bajo. Exacto. Y además de eso está el enemigo silencioso, la inflación, que es un tema que trataron mucho ya en los 70 y 80, en cartas como la del 79 o la del 83, hablando de los beneficios de las empresas. Pero se aplica igual al efectivo. Con el tiempo, tu dinero compra menos cosas. El poder adquisitivo baja. Es como un impuesto invisible que te va comiendo el valor real de tu liquidez. Mantener mucho efectivo significa aceptar esa erosión. Entendido. Es un lastre, sí. Un coste por tener esa seguridad y esa opcionalidad. Pero entonces, si cuesta dinero y no les hace felices, ¿cómo narices deciden cuánto tener? Hemos oído lo de los 20,000 millones de mínimo, que ya es una barbaridad. ¿Hay alguna lógica más allá de muchísimo? A ver, ese mínimo de 20.000 millones de 2013, o la idea más general de 2009 de que su liquidez siempre empequeñezca cualquier necesidad posible. Son un reflejo directo de la escala y la naturaleza única de Berkshire. Esto es fundamental. Esas cifras no son ni de lejos una guía para todo el mundo. Claro. Piensa otra vez en sus seguros y reaseguros, a escala mundial. Las cartas de 2004 o 2001 hablaban de posibles pérdidas de decenas de miles de millones de golpe. Necesitan una liquidez casi impensable para otros para garantizar que pueden pagar pase lo que pase. Y a eso súmale que buscan comprar empresas muy grandes, elefantes como las llaman, ya lo decían en el 98 o en 2006, para poder hacer una oferta por una empresa de 20, 30, 50 mil millones necesitas tener mucho dinero disponible rápido. Claro. La escala lo es todo. Comparar lo que necesita Berkshire con lo que necesita un inversor particular, o incluso una empresa grande pero normal, es como comparar cuánta agua necesita una ballena y cuánta un colibrí. No tiene nada que ver. Pero dicho esto, no hay principios, ideas de fondo en su manera de pensar que sí podamos, aplicar nosotros, aunque sea a otra escala. Totalmente. Ahí está la clave. Olvídate de las cifras exactas. Los principios sí que se pueden extrapolar y se podrían resumir en 3 ideas, yo creo. Primera, tener liquidez suficiente para aguantar cualquier tormenta financiera, cualquiera, sin tener que vender activos buenos en el peor momento. Esto ya lo decían en el 87. No depender de la amabilidad de los extraños, o sea, de los bancos o los mercados, cuando vienen mal dadas. No tener que pedir ayuda. Exacto. Segunda, tener recursos para aprovechar las oportunidades que seguro van a surgir cuando los mercados se pongan nerviosos o pesimistas. Y tercera, tener un colchón que te permita evitar tomar decisiones estúpidas, como decían ellos, por pura necesidad o por presión. Vale, eso sí que resuena más, ¿no? Llevándolo a nuestro terreno. Para un autónomo, por ejemplo, podría ser tener para cubrir, 6 meses o un año de gastos fijos más un extra para imprevistos. O para una pyme, tener capital para aguantar una crisis sin tener que despedir gente clave o mal vender maquinaria. La lógica es la misma. Seguridad, opcionalidad y evitar errores forzados. Exacto. La cantidad adecuada para cada uno dependerá de sus circunstancias, ingresos, gastos, cuánto riesgo puede asumir, qué oportunidades o necesidades ve venir.
No es copiar el número de Berkshire, es aplicar su razonamiento para tener suficiente liquidez para cumplir esos 3 objetivos. Entendido. Ahora, una cosa más. ¿Qué hacen cuando se les acumula el efectivo porque no encuentran esas grandes compras, esos lanzamientos ideales, pero tampoco quieren tener más y más de ese dinero infeliz perdiendo valor? ¿Simplemente lo guardan y ya, o buscan alternativas mientras tanto? Han sido flexibles y pragmáticos en eso, sí. No se quedan parados viendo cómo la inflación se come el efectivo, si no hay dónde invertir a largo plazo. Por ejemplo, en la carta del 87 cuentan que hubo una época en que, como no veían acciones ni negocios a buen precio, pues aparcaron bastante dinero temporalmente en bonos municipales exentos de impuestos a medio plazo. ¿Bonos? Sí, ¿por qué? Porque les daban más rentabilidad después de impuestos que el efectivo o las letras del tesoro, con poco riesgo, mientras esperaban mejores oportunidades en bolsa o para comprar empresas. Ajá. ¿Como una sala de espera con algo de rendimiento? Algo así. Y han ido incluso más allá buscando valor relativo. Fíjate, la carta de 2002 explica cómo invirtieron bastante en bonos corporativos de alto rendimiento, los bonos basura. Anda, eso sí que sorprende en alguien tan conservador. Suena raro, ¿verdad? Pero lo hicieron porque en ese momento concreto pensaron que la relación entre lo que podían ganar y el riesgo que asumían era muy buena, mucho mejor que tener el dinero parado o en bonos del gobierno de máxima calidad. La clave, como siempre con ellos, es calcular bien el valor y el margen de seguridad. No es cambiar efectivo por cualquier cosa, es cambiarlo por activos que den una rentabilidad ajustada al riesgo que les parezca aceptable, aunque no sea su opción favorita a largo plazo, que es ser dueños de negocios. Fascinante. O sea que no es solo efectivo sí o efectivo no. Hay una gama de grises, de opciones intermedias, de liquidez o casi liquidez que miran activamente, siempre pensando en valor y riesgo. Es más dinámico de lo que parece. Correcto. Es una búsqueda continua de dónde poner el capital de la mejor manera posible, según cómo esté el mercado y qué oportunidades haya. El efectivo es la opción por defecto si no hay nada mejor, pero siempre están mirando si hay alternativas que den algo más sin pasarse de riesgo. Muy bien, creo que tenemos una foto bastante clara. Recapitulando un poco. Para Berkshire, el efectivo no es un simple resto, no es algo pasivo. Es una herramienta estratégica, con varias funciones. Por un lado, da una seguridad financiera brutal, casi absoluta frente a imprevistos o catástrofes. Por otro, les da opcionalidad, paciencia y potencia para actuar con decisión y pillar oportunidades únicas cuando aparecen. Y además, les posiciona como un socio fiable, un comprador preferente, una ventaja competitiva. Así es, y la cantidad que tienen en cada momento es un equilibrio. Siempre están pesando entre estar preparados para lo peor y para lo mejor, y el coste de tener activos que no rinden o rinden poco y que la inflación se come. Y todo esto siempre con la vista puesta muy, muy a largo plazo, pensando en décadas, no en los resultados del próximo trimestre. Y esto nos deja pensando. ¿Cómo cambia nuestra propia idea del valor del efectivo? Porque en épocas de bolsa alcista es fácil verlo como un lastre, ¿verdad? Algo que te frena. Muchos se sienten incómodos teniéndolo. Pero llega una crisis gorda, como la de 2008, y de repente es el activo estrella, el salvavidas, la llave para oportunidades únicas. Totalmente. Cambia radicalmente la percepción. Quizás la pregunta para darle vueltas es esa. ¿Cómo puede ser que este activo, que parece tan improductivo normalmente, sea al final tan importante para crear valor a largo plazo? A lo mejor su poder está justo ahí, en permitirte invertir de forma inteligente, a contracorriente precisamente cuando más falta hace, cuando manda el miedo y los precios se vuelven locos. Más allá de la seguridad, ¿qué significa de verdad la liquidez para construir valor que dure? Ahí queda la reflexión.